Estás escuchando La Esfera Celeste. A menudo, cuando hablamos de astronomía, nos referimos a la observación nocturna de objetos lejanos. Pero de día, la observación solar nos brinda la posibilidad de contemplar una estrella en primera fila. Hoy hablamos de observación solar y del Sol con Javier Ruiz. Bienvenido, Javier Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, encantado con esta experiencia que para mí es nueva y nada, vamos a ver. Pues muy agradecido. Oye, ¿nos podrías contar un poco quién es Javier Ruiz? ¿Cómo has llegado a ser una persona tan referente en tema de solar? Bueno, referente no sé. En nuestro país tenemos fabulosos observadores del Sol y no sé, yo no lo veo de ese punto de vista, pero bueno, si hay que buscar un origen, la verdad es que sería difícil, ¿no? Porque yo desde que era muy pequeño ya me gustaba todo lo relacionado con la naturaleza, los animales, las plantas, y no recuerdo muy bien nada concreto que me haya estimulado para meterme en este mundo, ¿no? Sí te puedo decir, por ejemplo, que a mí me gusta todo aquello que lleve asociado algo de misterio, ¿no? Y quizá como no he encontrado nada más misterioso que el universo, pues quizá eso ha contribuido en gran medida a que me haya aficionado a este tema, ¿no? Y sí recuerdo, por ejemplo, no sé, por algún recuerdo concreto, siendo muy niño, pues mi padre me compró una colección de 6 tomos, tomos potentes, o sea, a lo mejor 300, 400 páginas. Y el primero era dedicado al universo y a mí me fascinaban aquellas fotografías. Entonces, bueno, cogí un niño, no sé qué edad tendría, pero me lo leí entero, no entendí ni la mitad. Y curiosamente eso me animó a seguir profundizando, ¿no? Muy bien. Y no sé, y bueno, pues de ahí yo he de decir que no soy de una de las ciudades que en aquel momento era de las más contaminadas de España, de Avilés. Y allí yo recuerdo que las noches eran naranjas, entre la contaminación lumínica y la contaminación de la siderurgia que había por los alrededores. Y realmente siempre me ha resultado curioso que en esas circunstancias yo me haya aficionado a la astronomía, ¿no? Y en lo que se refiere al Sol sí que puedo marcar un hecho que sí me impulsó en esa dirección, ¿no? Y esto fue también, ya siendo un poco más mayor, un familiar me dejó un libro de astronomía y ahí venía un dibujo donde se veía un telescopio apuntando a una ventana y por la ventana entraba un rayo de sol y proyectaba la imagen en una pantalla. Y yo vi eso y digo, esto tengo que hacerlo, a ver si me sale. Y lo hice y vi mi primera mancha solar, ¿no? Y al día siguiente volví a hacerlo y caramba, aquello había cambiado. Lo hice, pero lo hice con unos prismáticos, curiosamente, ¿no? Los apoyé ahí en una silla y tal. Y luego, bueno, probando, experimentando, pues fui viendo la mejor configuración, aprendí a ponerle un diafragma, aprendí a sombrear la pantalla, en fin. Yo en esos años, la verdad es que fui muy autodidacta, ¿no? Ya cuando vine a vivir a Santander, pues entré en contacto con la agrupación astronómica cántabra y aquí encontré pues también mucho apoyo y bueno, sobre todo el contacto con otros aficionados y con otras publicaciones que en aquel momento pues eran inaccesibles para mí, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues más o menos esa fue mi trayectoria inicial. Ajá. Y de aquí he entendido bien el primer punto de contacto con el Sol, ¿no? Pero tu trayectoria hasta llegar a especializarte un poco en el tema de observación solar, ¿pasó por otras disciplinas más clásicas de la astronomía o no? A mí me gusta ver cómo cambian las cosas, ¿no? Y cómo cambian a un ritmo que yo pueda registrar. Entonces, por ejemplo, yo de día me dedico al Sol, pero de noche me encantan las variables, las estrellas variables, ¿no? Y bueno, por suerte son dos temas que no son incompatibles entre sí. Entonces, bueno, pues yo de noche me dedicaba, en aquellos primeros años que contacté con la agrupación astronómica, pues me dedicaba tanto a variables como a observar el Sol. Vale. Y lo que pasa es que
yo siempre he sido muy inquieto por ir un poco más allá. O sea, no me conformo con lo que tengo y voy un poco intentando ver, pues hacer algo más, ¿no? Y en aquellos años, estamos hablando de principios de los 80, realmente lo único que se hacía cuando se observaba el Sol prácticamente era obtener el número de Wolf y poco más. Y bueno, yo estaba viendo cosas, me estaba dando cuenta de cosas que no encontraba mencionadas por ningún sitio, ¿no? Y digo, ¿qué será esto? Y tuve la suerte de contactar también con un compañero de la agrupación de Asturias, Faustino García, y ahí encontré una especie de alma gemela. Es decir, también era un observador muy inquieto y tal. Y entre los dos, bueno, pues fuimos buceando un poco, empezamos a emplear los mismos métodos y empezamos a desarrollar también métodos nuevos, aprovechando un poco el instrumental que teníamos. Y luego ya en la facultad, pues empecé a entrar en contacto con publicaciones profesionales, artículos de investigación, y ahí me di cuenta que aquellas cosas que habíamos visto, resulta que para un aficionado no se mencionaban en ámbitos de aficionados, pero en ámbitos de profesionales eran conocidas. Y bueno, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí intenté, cada vez que caía un artículo de investigación en mis manos, intenté ver si eso lo podía hacer yo con el instrumental y con los medios que tenía al alcance, ¿no? Y me llevé la sorpresa que en muchos casos sí era así. Era así. Entonces ahí encontré, digamos, una mina de oro prácticamente, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer y que no se estaban haciendo. De hecho, es muy curioso, pero por ejemplo, bueno, pues todo este boom que ha traído la tecnología, la informática, el desarrollo de nuevas cámaras, la mejora de las ópticas, todo eso tiene una importancia fundamental en otros campos, ¿no? En campos de fotometría, astrometría. Pero curiosamente en el Sol ha tenido influencia cuando se trata de tomar imágenes, pero no cuando se trata de obtener datos, de extraer datos. Vale. Ahí los aficionados seguían trabajando igual que en el siglo XIX. Es muy curioso, no había habido ninguna evolución. Entonces, bueno, pues en cierta forma, bueno, me di cuenta de las posibilidades que teníamos hoy en día con estos medios y mi único mérito, si tengo alguno, es haberme metido por ese camino, ¿no? Y el haber encontrado pues a un grupo de aficionados, de observadores, que hoy en día formamos el grupo Parelio, que han emprendido conmigo ese camino, ¿no? Muy bien. Y ya que comentabas un poco en referencia a los inicios, ¿no? Y a equipos y tal, solemos preguntar un poco referencias a las personas que pasan por aquí, ¿no? En el sentido de darnos algún consejo para intentar entrar en alguno de estos campos más específicos. En el caso de la observación solar, ¿qué puertas de entradas consideras que hay, ¿no? Porque es un poco, es como a veces parece la hermana pequeña de la astronomía, ¿no? Todo el mundo la asocia a la noche y tal, Sí. y los equipos típicos para astronomía nocturna, en el caso del Sol, cambian, ¿no? Y supongo, en este sentido, ¿cómo se puede empezar en el ámbito del solar? Bueno, a ver, claro, aquí hacemos lo contrario que de noche, ¿no? De noche lo que buscamos es captar toda la luz posible, aquí lo que buscamos es filtrarla, es decir, que no se nos chamusquen los telescopios y sobre todo la vista. El Sol es de los objetos más fáciles de observar, pero es el único que tiene peligro. Es el único peligroso. Entonces, cuando empezamos, lo fundamental es adoptar todas aquellas medidas de seguridad que podamos. Siempre digo que ante la duda, lo mejor es abstenerse. Es decir, si tenemos la menor duda de que aquello va a representar un cierto peligro, un cierto riesgo, mejor no intentarlo. Acudir a alguien que conozcamos en los alrededores o algunas fuentes más seguras que nos puedan ayudar, echar una mano y resolver esas dudas que tengamos, ¿no? Y tiene la ventaja de que, como digo, es uno de los objetos más fáciles de observar del cielo. Con un telescopio, con cualquier telescopio, se puede observar, se puede empezar. Ya digo, yo empecé con los prismáticos, ¿no? Si ponemos unos prismáticos sobre un trípode, tapamos uno de los objetivos, no de los oculares, que ya a mí se me ocurrió la primera vez tapar uno de los oculares y me quedé sin tapa. Pero tapamos uno de los objetivos y ponemos, ya digo, una pantalla pues un metro y medio. Ahí ya podemos ver manchas solares, podemos ver cómo evolucionan día a día. A lo mejor no las vemos con esa resolución tan grande que tienen esas fotografías que podemos consultar por internet. Pero bueno, el observar esa evolución yo creo que es un estímulo importante, ¿no?
y luego pues ya poco a poco ir metiéndose, ir informándose, ir conociendo el instrumental, ir conociendo aquello que observamos, ¿no? Eso sí es fundamental, ¿no? Vale. Ahora que comentabas el tema de la resolución, Sí. yo te lo digo desde la ignorancia absoluta, pero siempre he asociado la observación solar a telescopios tipo Coronado, ¿no? Pues al final son tubos muy pequeños, con filtros. ¿El tema de la resolución es un aspecto importante para vosotros? A ver, sí y no, todo depende de lo que uno quiera conseguir. Es decir, sí es cierto que hoy en día con los telescopios H-alfa, digamos, hay una especie de sesgo cuando uno habla de la observación del Sol y se imagina pues imágenes de protuberancias o de fulguraciones, cosas de ese tipo, ¿no? Pero el Sol, si se empezó a observar, fue en luz blanca, en luz visible. Y ahí hay muchos fenómenos y muchas cosas que se pueden ver. Y cuando uno empieza, yo recomendaría ir a la luz visible, es decir, que es lo más fácil, lo más sencillo, ¿no? Y luego ya, bueno, pues se podría meter en otras longitudes de onda, en H-alfa o telescopios en calcio, filtros en calcio, por ejemplo. También nos muestran otras zonas del Sol. Evidentemente la luz blanca nunca es tan espectacular como esas imágenes de llamaradas o de protuberancias, ¿no? Pero respecto a la resolución, bueno, ya digo que se puede hacer observación solar con telescopios muy pequeños. Pero claro, ya digo, también depende de lo que busquemos. Si buscamos observar, por ejemplo, estructuras en la penumbra de las manchas, pues evidentemente necesitaremos un telescopio de cierto tamaño. Si queremos ver protuberancias, simplemente verlas, bueno, pues con un telescopio relativamente pequeño es posible. Pero ya si queremos observar su evolución al cabo de los minutos, de las horas, ver esa estructura fina que tienen, las espículas, todo eso, eso ya sí que es necesario más diámetro, ¿no? O sea que, ya digo, depende mucho de nuestros objetivos. Vale. Y ya que estabas hablando ya de algún tipo de estructura y de fenómenos del Sol, ¿nos podrías contar un poco qué grandes ámbitos de estudio hay, ¿no? En referencia un poco a lo que comentabas ahora. Para el aficionado el clásico es el número de Wolf, ¿no? Es decir, el hacer un recuento de manchas y de grupos de manchas es, yo diría que casi con exclusividad la única forma que tenemos de colaborar con los profesionales, ¿eh? ¿Sí? Con algunas salvedades, pero bueno, es la forma clásica que el observador del Sol tiene para colaborar con los profesionales. Y esto es así porque lo que se busca con el número de Wolf es sobre todo tener una serie de datos lo más homogénea posible. Y por tanto hacer las observaciones como se hacían en el siglo XIX. Aquí sí que no conviene evolucionar, ¿eh? Si queremos que los datos que tenemos hoy en día se puedan comparar de manera eficaz con los que se tenían hace 2 siglos, pues evidentemente hace falta utilizar métodos similares, ¿no? Y en aquella época pues utilizaban telescopios pequeños. Entonces es una labor que se puede hacer por parte de un aficionado y que esos datos son perfectamente aprovechables por parte de los profesionales, ¿no? Estos datos se envían al Observatorio Real de Bélgica, que es el organismo a nivel mundial que coordina pues estas observaciones, ¿no? Pero luego, aparte de eso, pues hay temas quizá no tan conocidos. Por ejemplo, nosotros en Parello tenemos un amplio surtido de equipos de observación, desde la observación a simple vista, ¿no? Que os puede sorprender un poco, ¿no? Se ve algo a simple vista en el Sol. Bueno, pues sí se ve. Se puede seguir el ciclo de actividad a simple vista. Claro, colocando delante de los ojos un filtro adecuado, pero las manchas más grandes se pueden distinguir a simple vista, ¿no? Y haciendo un recuento de manchas, pues se puede hacer ese seguimiento del ciclo de actividad. La mayoría de los días no vamos a ver nada, pero esto estadísticamente, bueno, pues también tiene su valor, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, ahora estamos muy metidos, por ejemplo, con el tema de fáculas polares. Las fáculas son pequeñas manchitas brillantes que se ven sobre todo en los bordes del disco del Sol, ¿no? Y hay un tipo de fáculas que son diferentes a las que están asociadas con las manchas, que aparecen en los polos, ¿no? Y estas fáculas, bueno, pues hay algunos aficionados que las observan y hacen simplemente recuentos. Son difíciles de observar porque tienen poco contraste y son pequeñas, ¿no? Pero nosotros utilizamos un método mediante fotografía que nos permite realzar su visibilidad. Entonces, con el método que utilizamos se detectan muy fácilmente, es posible hacer recuentos, medirles la posición, etc., ¿no? Y luego más temas de observación, por ejemplo, la medida de posiciones de manchas, que este ha sido un poco
yo diría que el hilo conductor de la trayectoria que hemos seguido desde hace ya más de 15 años, casi 20 años, porque la mayoría de datos que obtenemos de las manchas, que se obtienen por parte de los aficionados, o bien es a través de su recuento o bien es a través de su medida de posición, de medidas geométricas que parten de la medida de posición de las manchas, ¿no? Entonces hemos desarrollado métodos y buscado siempre la mayor precisión en estas medidas. Y ahora mismo las medidas que estamos obteniendo de posiciones son comparables a las que obtienen, por ejemplo, el Observatorio de Debrecen en Hungría, que es el que coordina estos datos, ¿no? Y esto simplemente con una cámara digital colocada sobre un trípode, no es necesario ni seguimiento, ni siquiera una montura ecuatorial, nada. Una cámara digital, se puede hacer incluso con teleobjetivo, y tomando las imágenes mediante un método concreto y analizándolas mediante un par de programas que tenemos en el grupo, pues se obtienen esos datos de una manera prácticamente automática, ¿no? O sea que es realmente sencillo también el meterse por ese camino. Y luego ya en H-alfa, por ejemplo, utilizando telescopios en H-alfa, tenemos un programa de observación que es bastante innovador entre los aficionados. Yo no conozco otro grupo de observadores que lo esté haciendo, que es medir las latitudes de protuberancias, porque estas latitudes van variando con el ciclo. Es decir, ahora mismo las protuberancias apenas están apareciendo a más de 50-55 grados de latitud. Y a medida que empiece el nuevo ciclo y que nos vayamos acercando al máximo, estas protuberancias van a ir migrando hacia los polos. Y cuando llegan, cuando llegan a los polos, pues resulta que es justo cuando tiene lugar esa inversión del campo magnético solar que ocurre cada 11 años, ¿no? Y esto es posible hacerlo, de nuevo, con un instrumental que tenemos a nuestro alcance, ¿no? O sea que, bueno, temas hay que buscar un poco de información, pero se pueden hacer muchas cosas en el caso del Sol, ¿no? Vale, muy bien. Luego retomó el tema este del mínimo y los máximos solares, porque creo que es un tema candente, pero ahora, ya que comentabas tema un poco de técnica, ¿no? Sobre todo de lo que es la toma de imágenes, aquí, por el hecho de ser, es una pregunta muy, muy básica, pero por el hecho de ser una fuente tan intensa de luz, entiendo que lo que hacéis son meras fotografías, o se utilizan técnicas tipo Lucky Imaging o cosas de este tipo para llegar a más detalle. Sí, de nuevo, claro, depende de nuevo de lo que uno busque, ¿no? En los métodos que utilizamos para medir posiciones de manchas o latitudes de protuberancias, lo que hacemos es tomar una secuencia de imágenes dejando que el sol pase por delante del sensor de la cámara. Es decir, apagamos el seguimiento y vamos tomando, por ejemplo, una imagen cada 3, cada 5 segundos, hasta que cruce todo el sensor de la cámara. Y luego esa secuencia de imágenes es la que tratamos con los programas que he comentado antes. Otra cosa es si queremos tomar imágenes detalladas de grupos, porque ahí sí que es necesario esas técnicas de loop imaging con cámaras de vídeo. Ahí sí que son técnicas más parecidas a planetaria, ¿no? Y bueno, pues obtenemos vídeos que luego mediante los programas adecuados pues extraemos los mejores fotogramas, los sumamos y luego pues procesamos de una determinada manera pues para, por ejemplo, medir las áreas de los grupos y demás. También quiero comentar que, bueno, aquí, como ocurre yo creo que en el resto de astronomía, hay una diferencia entre aquellos aficionados que son la mayoría, que se dedican a hacer simplemente fotografía solar. Estos aficionados, bueno, pues a mí también me encanta, lo confieso. Bueno, pues lo que buscan es sobre todo extraer la mayor cantidad de detalles en sus fotografías, ¿no? Pero luego hay otros aficionados, entre los que nos contamos, que lo que buscan no solo es hacer fotos bonitas, sino también extraer datos, extraer información de esas fotos, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya hay que seguir un cierto método, unas ciertas técnicas, ¿no? Si queremos conseguir unos datos que sean mínimamente precisos, ¿no? Y permíteme que insista un poco en el tema de filtros, porque sí, a veces es un tema un poco desconocido. Antes hablabas de hidrógeno, ¿no? De calcio. ¿Cómo se asocian cada filtro con los típicos eventos, ¿no? O estructuras que vemos a veces en fotos muy espectaculares del Sol? Bueno, por ejemplo, en luz blanca, el más empleado yo diría que es el típico filtro de Miller, ¿no? Sí, la lámina. Esto es una lámina plástica que se coloca delante del objetivo del telescopio, da una imagen blanquecina, una ligera tonalidad azulada.
Luego, pues hay otros filtros, por ejemplo, de vidrio, ¿cómo se llama este material? No me acuerdo ahora mismo. Las típicas gafas de eclipse, ¿no? que dan una tonalidad anaranjada o verdosa, depende ahí del filtro. O, por ejemplo, ya para verlo a simple vista, por ejemplo, el típico filtro de soldador, aquí sí hay que mencionar que sea como mínimo del número 14. Si es más transparente puede causar peligro. Vale. Y esto para verlo en luz blanca. Luego ya, pues, si salimos de la luz blanca, pues ya hay que irse pues, al H-alfa, que es el más utilizado. Y esto lo que hace es observar el Sol a través de una longitud de onda muy estrecha. Entonces ya depende un poco del telescopio, pues puede estrechar más esa banda o bien observarla a través de una banda más ancha, ¿no? Y ahí lo que observamos pues es la atmósfera del Sol. Si con los filtros en luz blanca observamos la superficie, entre comillas, ¿no? Pues con estos filtros en H-alfa lo que observamos es la atmósfera del Sol. Y ahí es donde podemos ver pues, las espículas, podemos ver las protuberancias, las fulguraciones. Y luego, por ejemplo, con los filtros de calcio, estos ya no buscan una luz del hidrógeno que está en el rojo, sino una luz azul, donde están las líneas en el espectro, las líneas de calcio. Pues aquí lo que observamos es una capa que está intermedia entre la superficie que observamos en luz blanca y la atmósfera que observamos en H-alfa, ¿no? Entonces aquí en la línea de calcio se aprecian muy bien las regiones activas, las regiones faculares. Estas regiones aparecen muy marcadas en la línea de calcio, ¿no? O sea que depende un poco también pues, de la zona del Sol que nos interese, pues podemos emplear uno u otro. Vale. ¿Y lo he entendido bien? ¿O antes comentabas que la colaboración con profesionales se reducía al número de Wolf y pocas cosas más? En el caso de estos filtros y observar este tipo de estructuras, ¿aquí qué relación puede haber? ¿Sabes lo que pasa? Que es la investigación, entre la investigación y las observaciones que hacen los profesionales y lo que hacen los aficionados, hay un verdadero abismo. Es decir, la distancia es mucho mayor que en otros campos, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer fotometría, pues es relativamente fácil encontrar programas de colaboración con profesionales. Pero hoy en día los profesionales utilizan telescopios y un instrumental que está mucho más allá de lo que pueden llegar los aficionados. Aquí sí que yo soy bastante modesto en este sentido porque, bueno, hay que ser conscientes también de nuestras limitaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podemos hacer muy bien un seguimiento de la actividad solar, es decir, mediante todo esto que estamos comentando, el recuento de manchas, pues medir su latitud, etcétera. Pero ya ir más allá es muy complicado y muy caro. Sí que es cierto que hay aficionados, por ejemplo, ya más avanzados que se han construido espectroliógrafos con el cual observan el Sol a través de bastantes bandas, en fin, incluso alguno ha llegado a medir, a observar, a hacer magnetogramas, ¿no? A observar las probabilidades magnéticas en los grupos de manchas y demás, pero son casos muy puntuales y muy aislados y realmente donde realmente se necesita nuestra colaboración con los profesionales es en el tema estadístico, es decir, hacer ese seguimiento de la actividad del Sol, ¿no? Ahí es donde realmente podemos jugar un papel. Vale. Yo justamente hablando de actividad del Sol, y antes te referías al ciclo solar, ¿nos puedes contar un poco a ver cómo está el tema? Porque hemos estado unos años con que si un mínimo, que si el mínimo de Mulder, que si tal, que si cual. Bueno, estamos un poco todos a la expectativa, ¿no? Estamos en un momento muy crucial de la actividad solar, que no sabemos lo que tenemos delante. Porque, bueno, sabemos que el Sol tiene ciclos de 11 años. También hay un ciclo llamado ciclo Gleisberg, que tiene una duración 80-90 años. Y, bueno, el ciclo de 11 años está modulado por este ciclo de mayor amplitud, ¿no? Entonces, aproximadamente cada 80-90 años, pues los ciclos de 11 años tienen menos altura, son menos activos, ¿no? Luego vienen unos ciclos más activos y después otros ciclos menos activos y así. Y ahora coincidimos con un mínimo del ciclo de Gleisberg, es decir, el ciclo anterior ha sido bastante menos activo que los anteriores. El ciclo anterior es el número 24, pues ha sido menos activo que el 23 o que el 22 o que el 21. Y ahora, bueno, pues hemos entrado en el mínimo, estamos en pleno mínimo ahora,
y no sabemos lo que va a pasar porque en teoría debería haber comenzado un nuevo ciclo, pero si comparamos la situación actual con la de mínimos anteriores, resulta que las manchas del nuevo ciclo se están produciendo a un ritmo bajísimo, muy bajo. El más bajo en un siglo y quizá más, ¿no? Entonces, claro, no sabemos si estamos ante un ciclo muy poco activo o quizá, a lo mejor, tampoco podemos descartarlo, ante el comienzo de eso que se llama un gran mínimo, parecido al mínimo de Maunder, que tuvo lugar en el siglo XVII, ¿no? No lo sabemos. Es decir, hoy precisamente he visto un artículo que acaba de salir donde indican que, bueno, que midiendo la composición del viento solar, pues parece ser que hay indicaciones de que el nuevo ciclo, de que el mínimo ha quedado atrás y el nuevo ciclo está comenzando. Pero claro, cuando uno contempla la cantidad de grupos asociados al nuevo ciclo, la verdad es que bueno, es muy poco lo que nos está mostrando de momento, ¿no? Entonces, vamos a ver, es posible que las dos cosas sean la misma, es decir, que porque hay indicaciones de que en el mínimo de Maunder seguía habiendo un ciclo de 11 años, pero de muy baja actividad. Y a lo mejor lo que tenemos delante es un ciclo de muy, muy baja actividad. Y bueno, de hecho, al ritmo actual, si el próximo máximo tuviese lugar en el año 2024, más o menos, cuando se espera, pues a lo mejor no llegaría ni a la mitad de altura que el ciclo anterior, ¿no? Que el ciclo 24. Entonces estamos ahí observando. Ahora precisamente estos días tenemos la mancha de mayor tamaño que nos ha ofrecido el Sol en el último año, yo creo, y una de las más grandes del nuevo ciclo. Pero aún así, si se compara con manchas en pleno máximo, la verdad es que es muy pequeñita, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí observando a ver lo que el Sol nos depara. Es siempre una sorpresa. Entiendo que evidentemente la tecnología ha ido incorporando elementos, ¿no?, para facilitar estudio y se han abierto pues muchas puertas, ¿no?, a nivel de conocimiento, pero hablando de ciclos, dado que la serie al final que tenemos de conocimiento del Sol, y cuando hablabas antes del mínimo de Maunder, todos estos datos entiendo que se construyen tan solo en base a cosas como el número de Wolf, ¿no? Al final, porque hace 200 años no había nada más que... Claro, de hecho, fíjate, el recuento oficial empezó a mediados del siglo XIX. Vale. Y lo anterior, lo que se hizo fue buscar observaciones, registros que habían quedado, anotaciones, dibujos de observadores antiguos, y se reconstruyó a posteriori. Por eso realmente lo del mínimo de Maunder, bueno, pues existen muchas incógnitas sobre ello, porque aunque es cierto que los astrónomos de la época estaban un tanto sorprendidos, porque ellos eran conscientes de que estaban viendo menos actividad que la que había registrado Galileo. Pero no habían observado el Sol el suficiente tiempo como para verlo en perspectiva. Es decir, ellos no sabían si la norma eran las manchas o las manchas eran la excepción, ¿no? Hoy en día, bueno, pues hay diversas estimaciones, pero se supone que el Sol puede pasar quizá en torno a una cuarta parte de su tiempo en uno de estos grandes mínimos, ¿no? Y si tenemos en cuenta que el último, que duró unos 50 años, tuvo lugar hace 4 siglos, pues ya casi le tocaría, ¿no? Diríamos. Pero bueno, es muy irregular, ¿eh? La actividad solar tiene una componente caótica importante y bueno, pues lo que hay que hacer es seguirla e intentar extraer la mayor información de ella, ¿no? ¿Y tú le ves un vínculo, ya que tú podríamos decir que de noche eres variabilista, ¿no?, y de día solar, más allá de que son dos actividades distintas en técnica, ¿no?, y en muchas cosas, ¿le estableces un vínculo o una cosa con cosas que puedes ver en el Sol, con cosas que puedes contemplar cuando estudias variables? ¿O son procesos demasiado alejados? Sí, a ver. Porque entiendo que el Sol es como muy estable, ¿no?, en comparación con las cosas que observáis cuando hacéis variables. Sí, bueno, sí, no. Yo casi diría que el Sol es de las cosas que más varían de todas las que se pueden ver en el cielo, ¿no? Lo que pasa es que eso es en otros términos, ¿no? Es decir, sí es cierto que a veces el Sol se estudia a nivel profesional como si fuese una estrella más. De hecho, se han observado ciclos similares a los del Sol en otras estrellas, ¿no? Pero claro, eso observado por un aficionado realmente es imposible de detectar, ¿no? Vale. Son observaciones muy finas y yo diría que la principal conexión es a nivel personal, ¿no? Es decir,
en lo que uno disfruta observando esas cosas. Vale. Ahí sí que hay una conexión clara. Pero luego, efectivamente, las técnicas son muy diferentes y bueno, pues no, es difícil establecer esos puntos de contacto entre ambos, ¿no? Ujú. Muy bien. Antes que hablabas del grupo Parelio, ¿nos podrías contar un poco, no sé, su historia, su composición, a qué os dedicáis? Ya lo has introducido un poco, pero a ver si Sí, podríamos contar un poco. sí, no, bueno, ya comentaba antes que esto fue a mediados, yo creo recordar, a mediados de los 80, sí. Bueno, yo entré en contacto con Faustino García, de la agrupación de Asturias, y entre los dos, bueno, pues empezamos a indagar, a ver qué podíamos hacer y tal. Y fue a finales de los 90 que se nos planteó, bueno, la posibilidad de dar a conocer pues un poco nuestros resultados y los métodos que estamos empleando y que habíamos desarrollado hasta ese momento, ¿no? Y bueno, pues a finales de los 90 era el boom de Internet y bueno, pues se nos ocurrió hacer una página web. El objetivo de esta página web era exclusivamente eso, dar a conocer esos métodos y esos resultados, pero resulta que vimos que empezaban a incorporarse otros observadores, nos empezaban a enviar sus resultados y al final, pues de una forma, yo diría que casi totalmente espontánea, se fue formando un grupo de observadores alrededor de la página. Bueno, voy a decir la dirección por si alguien no la conoce, es www.parelio.com y Parelio con H, ¿eh? Parelio con H, sí, es como los dos parelios estos que se ven Correcto. a veces a ambos lados del sol. Y bueno, pues ahí, un poco entre todos, pues hemos ido desarrollando la labor que teníamos al principio, no solo en cuanto a técnicas, también, por ejemplo, en cuanto a software. Hemos desarrollado ahí un programa que nos facilita mucho el trabajo con las imágenes. Y bueno, pues ahora mismo yo diría que es difícil encontrar otros grupos de observadores que observen el Sol de tantas maneras diferentes, como hacemos nosotros, ¿no? Sí que hay grupos, por ejemplo, no sé, se me ocurre la APSO, por ejemplo, tiene una sección de observación solar que data de hace casi un siglo, y bueno, pues ahí las bases de datos que tienen son enormes, ¿no? Pero están focalizados la mayoría en un determinado tipo de observaciones, o en el número de WRF, o en la clasificación de los grupos. Es difícil, ya digo, encontrar grupos que tengan un abanico tan grande de observaciones como el nuestro, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo estar ahí y administrarlo, ¿no? Porque está en avance continuo, ¿no? A mí, repasando la web, me sorprendió un apartado que se llama mapas sinópticos, que en principio es un término que también se utiliza en meteorología. Y hay unas imágenes que no sé si son fotos o si son ilustraciones o que son súper chulas de las manchas, ¿no? En diferentes regiones. Sí, ¿Cómo se realiza esto? Sí, a ver, el análisis de esas fotografías que comentaba antes, esas fotografías en las que dejamos pasar el disco a través del sensor, ¿no? Vale, ahora lo entiendo. Durante ese análisis podemos hacer que estos programas creen imágenes como proyectadas en un plano, ¿no? Es decir, cogen la imagen del Sol, que es la imagen de una esfera, y la proyectan en un plano. Y luego esas imágenes las podemos utilizar para crear estos mapas sinópticos o estos planisferios, que a mí me gusta más llamarlos así, en los cuales se ve toda la superficie del Sol y los grupos pues con su correspondiente longitud y latitud, ¿no? Y comparando pues estos planisferios de una rotación a otra, pues podemos ver o identificar, por ejemplo, lo que se llama complejos de actividad, es decir, zonas, regiones activas que mantienen una actividad constante durante bastantes rotaciones solares, durante bastantes meses, ¿no? Y bueno, pues el ver un poco cómo evoluciona la actividad solar a nivel global, digamos, a nivel de toda la superficie, ¿no? Sí, súper chulo, ¿eh? Merece la pena pasarse por la página porque si no estás un poco metido en el tema de solar es súper interesante. Oye, si te parece ahora, porque aquí la invitación venía un poco porque estás especializado en solar, pero ya que tienes actividad nocturna también, Sí. ¿nos podrías contar un poco a nivel de variables, no sé, cuál es tu actividad, qué es lo que te gusta más, equipo, porque supongo, a lo mejor ahora me equivoco, que el equipo para solar y el de variables no es el mismo, ¿o sí? Bueno, en casa sí. En casa tengo un refractor que utilizo para ambas cosas. Tengo la cámara digital y una cámara de vídeo para el sol y luego por la noche una pequeña cámara CCD. Pero luego yo trabajo en el Observatorio Astronómico de Cantabria
y ahí sí que tenemos un instrumental más potente, ¿no? Un telescopio de 14 pulgadas, tenemos ya un filtro H-alfa, una CCD con campo bastante mayor, filtros fotométricos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo estos años de noche sobre todo se ha desarrollado en el observatorio, ¿no? Y bueno, pues allí el trabajo de variables se centra en determinados tipos de variables. Concretamente, hay una colaboración con la USNet en Japón, con la Universidad de Kioto, para registrar cambios de brillo de un determinado tipo de variables que llaman SUMA. Son variables cataclísmicas que tienen explosiones pues, de manera imprevista y en el máximo presentan unas oscilaciones y el medir el periodo de esas oscilaciones da mucha información sobre ese sistema estelar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros recogemos los datos, se los enviamos allí a este investigador y bueno, pues se los analiza y luego pues publica sus artículos, ¿no? Y luego también, hasta el año pasado, hemos tenido allí en el observatorio un programa para descubrir nuevas variables que en total, bueno, nos han aprobado yo creo, alrededor de 50 o así, variables que no se conocían con anterioridad. Ahí utilizamos un programa llamado Photodrive, escrito por Julio Castellano, que realmente es una joya, facilita muchísimo la tarea de fotometría y del descubrimiento de nuevas variables. Y este año, bueno, claro, el problema de las nuevas variables es que con el desarrollo de surveys, de telescopios automatizados, cada vez se está poniendo más difícil, ¿no? Claro. El encontrar nuevas variables y sobre todo pues en obtener sus parámetros, la curva de luz, el periodo, el tipo de variabilidad. Entonces el año pasado ya pues he optado por dar por cancelado este programa y hemos empezado un programa muy interesante de observación de rotación de asteroides, ¿no? También con un grupo de observadores que se ha formado recientemente en nuestro país y bueno pues ya está empezando a producir sus frutos, ya hemos participado en el descubrimiento de un asteroide binario y estas curvas de luz que se obtienen pues también dan información sobre la forma del asteroide, sobre pues, su orografía, en fin. También es posible obtener bastante información. Aquí los datos se envían a la Universidad de Ginebra, un investigador que es el que lo lleva y bueno, pues ya digo que ha empezado un poco a producir sus frutos y la verdad es que es un tema también muy interesante, ¿no? Una curiosidad, de que hablabas de cataclísmicas. Entiendo que tenéis una selección de candidatas, ¿no? Porque trabajáis cuando hay un evento, antes de que haya el evento, se vigilan, ¿cómo funciona? Sí, bueno, normalmente los descubrimientos de estas explosiones corren a cargo de estos telescopios automatizados, ¿no? Que son los que están vigilando continuamente el cielo, detectan una de estas explosiones. Yo llamo explosiones, pero en realidad son otro tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, pues dan un aviso y a través de la USNet, mediante una lista de correo, se difunde ese aviso y ahí, pues, entre todos los que están en actividad, entre todas las estrellas que están activas en ese momento, pues elegimos las que tenemos mejor situadas en el cielo o con una magnitud más asequible, ¿no? O las que pueden ser, por su comportamiento, también más interesantes, ¿no? Y bueno, pues digamos, allí en el observatorio trabajamos pues de esa manera, es decir, para cada noche seleccionamos unos objetivos y bueno, pues luego ya depende un poco de las condiciones de la noche y de cómo se vaya dando todo, ¿no? Pero bueno, claro, sí que hacemos a priori, antes de empezar la observación, esa selección de objetivos, ¿no? Vale, muy bien. Muy bien. Si te parece, volvemos al día. Sí. Y me gustaría ver si, y es una pregunta que te la insinuaba un poco al principio, pero a ver si te la puedo acotar un poco más. Imaginemos que alguien quiere hacer sus primeros pasos en el mundo de la observación solar y te propongo dos escenarios, ¿no? Uno más artístico, gratuito, ¿no? Que me has dicho que también te gustaba, que sería la realización de fotografías. Y la otra, pues, no sé, por ejemplo, introducirse en el seguimiento del número de manchas, ¿no? O lo que comentabas, ¿no? Entiendo que habrá requerimientos distintos. En cada caso, ¿qué recomendarías para empezar a nivel de equipo, de experiencia? ¿Cómo afrontarlo? Claro, en el tema de fotografía estética, yo hoy no me atrevo a meterme porque, bueno, me voy a meter. Métete. No, mi consejo es que cada uno experimente,
¿eh? Cada uno experimente y elija aquello con lo que mejores resultados obtenga. Vale. Porque realmente, si tenemos en cuenta la cantidad de cámaras, de telescopios, de programas de procesado, incluso de gustos que hay, pues realmente es un tema un poco intratable. Realmente es muy difícil sistematizar todo eso, ¿no? Realmente, cada uno pues tiene sus propios programas que le gustan más que otros, o en fin, es realmente complejo, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor es que cada uno intente meterse, pruebe, compare y se quede con aquello que le da un mejor resultado. Pero Otra en todo cosa, caso, en sí, fotografía, perdona, pasa siempre por comprar un equipo específico, como te comentaba yo antes en el Coronado, que supongo sí. que habrá más cosas, pero o se puede empezar con un filtro de Millar. Se puede empezar con un filtro de Millar. Y ya comentaba antes que estas fotos, por suerte el sol tiene mucho brillo, entonces no necesitamos dar larga exposición. Ajá. Entonces prácticamente no necesitamos ni seguimiento, ¿no? Es decir, con un filtro de Millar, incluso un teleobjetivo, ya se pueden sacar manchas solares, ¿no? Y se puede ver la evolución del sol pues, a lo largo de una rotación, por ejemplo. Luego ya, evidentemente, si uno quiere sacar pues, cosas como las protuberancias y demás, entonces ya sí necesita un filtro, un telescopio específicamente para observar en H-alfa o en el calcio, ¿no? Que son las bandas más utilizadas. Vale. Y respecto a cámaras, bueno, pues nosotros estamos utilizando desde cámaras digitales hasta ya cámaras de vídeo de tipo DMK, en fin. Y luego ya, ¿sí? Digo, las típicas de planetaria, ¿no? Sí, eso es, justo. Y luego ya otra cosa es el tema de toma de datos, porque ahí sí que no vale cualquier cosa. Es decir, si queremos que los datos sean buenos y comparables con los de otros observadores, necesitamos que el método sea el mismo. Podemos utilizar distintos telescopios, pero sí necesitamos que el método sea lo más homogéneo posible, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, pues depende ya de lo que uno busque. Por ejemplo, para medir posiciones de manchas, el método que nosotros estamos considerando estándar requiere una cámara digital, un telescopio que ni siquiera es necesario que esté, ya digo, que no tenga ni seguimiento ni ecuatorial, y simplemente con eso, y bueno, un filtro, claro, evidentemente, y simplemente con eso pues ya se pueden hacer medidas de posiciones, de áreas, etcétera, ¿no? Vale. Y luego, pues nada, ya si se quiere meter en otro terreno, como por ejemplo la medida de latitudes de protuberancias o demás, pues ya el instrumental que se requiere para obtener esas medidas, ¿no? ¿Esto en la web hay algún tipo de referencia o de guía? ¿Algún tipo de, perdón? ¿De referencia o de guía para conocer un poco el método y empezar? Sí, hay descripciones del método. O sea, ahí se describen los métodos que vamos empleando, y de todas formas, pues en la web hay un correo electrónico y cualquier duda que pueda surgir sobre la marcha, sobre la aplicación de ese método o cómo extraer las medidas, pues nada, estamos a disposición de cualquiera que quiera preguntar y para ayudar en lo que sea, ¿no? Muy bien. Pues nada, porque iba justamente a terminar preguntándote a ver qué referencias podemos dar para que si hay alguien que esté interesado se pueda poner en contacto, pero me parece que la web de Parelio es un buen punto de partida en ese sentido. Eso sí. Ahí en el correo electrónico es parelio@astrocantabria.org. Pues ahí pues nada, yo recibo esos mensajes y cualquier duda que quieran plantear o cualquier comentario o demás, pues nada, a disposición de cualquiera que quiera ponerse en contacto con nosotros, ¿no? Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Pues, oye Javier, otro día que tengamos dudas sobre el sol o que tengamos que profundizar en algún tema, volveremos a llamarte. Muy bien, pues nada, encantado de esta experiencia y gracias por haber pensado en mí para ella, ¿no? Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Muy bien, un abrazo. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.